Aquí una vez más con saludos muy cálidos y un maiteiroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace más de un año y medio, 85 viernes seguidos, están escuchando el Rincón Literario del programa por radio o vía Facebook. Ahora también en versión ilustrada y en YouTube desde marzo pasado. Iniciativa en video para estos tiempos de pandemia. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi tierra colorada, Xeretamí, Paraguay, país corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Asunción 1952 y es de Martín Penialgo, escritor relativamente reciente en la escena literaria de nuestro país, pero no obstante muy prolífico. Desde sus inicios en 2010, hace solo 10 años, ya ha publicado 8 libros de cuentos a un ritmo de casi un libro por año. En 2017 dio a luz Mundo Maravilloso y otros cuentos, obra que incluye nuestro relato de hoy y que fue distinguida con el segundo Premio Literario Roque Gaona 2018, importante galardón literario organizado por la familia Gaona Giardino con el apoyo de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Todavía no conozco personalmente a Martín Penialgo, hijo, aunque ya leí varios de sus cuentos y asistí hace poco al lanzamiento online vía Zoom de su libro más reciente, Bariloche 1972 y otros cuentos. Sí llegué a conocer y admirar a su padre, don Martín Penialgo, de visitas que le hacía a papá en Montevideo allá por fines de los años 60, y de lo que nuestro padre nos contaba de ese gran señor que era don Martín, su solidaridad y gran amistad, su generosidad sin límites. Ambos eran muy amigos desde muy jóvenes, dos sanpedranos, dos idealistas, dos soñadores y luchadores en busca de un Paraguay mejor y más justo. Papá y don Martín Penialgo, ambos exiliados de su país y ambos víctimas de la larga treintenaria noche de la dictadura estronista. Vivieron y sufrieron exilios paralelos y ambos nos criaron y educaron a sus hijos lejos de la patria. En la provincia de Corrientes, Argentina, don Martín, y en Montevideo, Uruguay, nuestro padre. Mucha alegría y satisfacción me da presentar hoy y leerles el cuento Asunción 1952 de alguien cuyo padre solo despierta buenos recuerdos y es para mí símbolo y epítome de amistad verdadera y total, ejemplificada en el binomio de San Pedro del Paraná, Martín Penialgo y Epifanio Méndez Fleitas. Asunción 1952 está narrado en primera persona, desde la perspectiva del recuerdo de la nieta de dos personajes importantes del relato. Su abuelo, un viejo lobo de mar que siempre andaba por alta mar, que le contaba historias exageradas e increíbles, y su abuela, doméstica en la mansión de un catalán millonario, que le contó la historia que domina prácticamente toda la narración. Asunción 1952 es el recuento detallado de una historia real que le relató esa abuela, por quien la narradora afirma que pone las manos en el fuego, pues con el tiempo corroboró lo dicho por ella. Cuando le pedí a Martín que me contara algo de cómo nació este cuento, la idea inicial de Asunción 1952 y del por qué eligió ese título, me comentó, y lo cito textualmente. Hay una canción de The Doors. The Doors es un grupo de rock de los años 60 que se inició en Los Ángeles. Repito entonces, hay una canción de The Doors
cuyo vocalista era Jim Morrison, que se llama Land Ho, en que relata las peripecias de un marinero en un ballenero. La idea de que haya un paraguayo, país mediterráneo, que sea un lobo de mar me fascinaba. Por eso, la primer parte del cuento habla sobre eso. La otra parte, contada por la abuela, muestra la sociedad asuncena de mediados del siglo XX. Muchos de esos personajes que se quedaron con fortunas con malas artes, partiendo de la base que en Paraguay te respetan en general por el dinero y no por la forma en que se hizo el dinero. Final de la cita. También me dijo, con respecto al año de 1952 en que sitúa el cuento, y lo vuelvo a citar: elegí 1952, pues fue el momento en que las viejas fortunas del Paraguay iban con el tiempo a ser sobrepasadas por las nuevas fortunas de la dictadura stronista. Fin de la cita. Y con estos comentarios, incluyendo los del autor sobre la génesis de su relato, y los míos evocando recuerdos de la gran amistad entre mi padre y el de Martín, que afloraron a mi memoria mientras leía su cuento, creo que ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del relato que sigue en el audio número 2, Asunción, 1952. Y aquí va el cuento de Martín Benialgo, titulado Asunción, 1952. Recuerdo sus botas de goma que parecían más altas de lo que en verdad eran, y su barba espesa y blanca, con una aureola parda en los bigotes producto del tabaco de pipa. Era un viejo lobo de mar, el único ballenero de la historia del Paraguay seguramente. Y lo más importante, era mi abuelo. Lo habré visto 3 o 4 veces en mi vida, pues siempre andaba por alta mar. Pero lo que más me gustaba eran las historias que me contaba. Me decía que a los osos blancos de la isla de Terranova solo se los podía distinguir por el negro de sus hocicos, pues su pelaje se confundía con la nieve. Que una vez estuvieron un mes detrás de un cachalote de dimensiones desproporcionadas que los eludía constantemente. Pero lo más fantástico que me dijo fue que una noche, en la costa irlandesa, escuchó el canto de las sirenas. Debo colegir que de seguro había alguna exageración en sus relatos. Los osos de la isla de Terranova son así. Lo del cachalote me suena un poco al Moby Dick de Herman Melville. Y lo de las sirenas sí me parece que fue una fábula suya, probablemente inspirada en la Odisea. Pero hay una historia que sí es real, que me la contó mi abuela, por quien sí pongo las manos en el fuego, pues con el tiempo corroboré lo dicho por ella. Ella, en el año 1952, era doméstica en la casa del señor Hernán Andreu, un catalán millonario que dominaba el negocio del tabaco en el Paraguay. Había llegado procedente de Cataluña, con lo opuesto, pero con tenacidad e inteligencia hizo honestamente una inmensa fortuna. Vivía en una mansión de Villamorra llamada La Masía. Era soltero, o mejor dicho, encajaba perfectamente en la calificación de solterón. Siempre vestía de negro, con su infaltable sombrero de fieltro del mismo color. Ya era sexagenario cuando sucedieron los hechos. Veamos. Una mañana de sábado de agosto de 1952, mi abuela golpeó la puerta del señor Andreu, como hacía todas las mañanas para el desayuno.
no obtuvo ninguna respuesta pese a insistir con ello. Preocupada, llamó a la casa de la señora Azucena Vence, secretaria y amante del señor. Ella ordenó que nadie entrara a la habitación y media hora después ya estaba en la residencia. Entró sola a la estancia y se percató de que el señor Andreu había fallecido. Llamó desde la habitación por teléfono a su hermano, el abogado Luis María Vence, un conocido jurisconsulto que no gozaba de buena fama en el foro local debido a sus triquiñuelas jurídicas. Este le indicó que dijera que el dueño de casa estaba enfermo y que nadie entrara a la habitación. La señora Azucena llevaba personalmente el almuerzo y la cena para el señor Andreu y para ella misma. La servidumbre no tenía acceso a la habitación. A mi abuela le sorprendió que no viniese ningún médico a ver al señor. El domingo, mi abuela y todo el personal doméstico pudieron ver a la distancia cómo el señor Andreu, en sillas de ruedas, iba a dar un paseo matinal por la ciudad. La señora Azucena y su hermano acomodaron al señor Andreu en el asiento delantero del Lincoln Continental e hicieron el paseo. Cuenta la gente de la época que al pasar frente al Bolsey, algunos parroquianos lo saludaron y la señora Azucena respondía con una sonrisa hollywoodense. El martes entró a la habitación del señor Andreu el médico de cabecera, don Víctor Alcaraz. Cuando salió, acompañado por la señora Azucena, comunicó a todo el personal que el señor Andreu había fallecido por una complicación cardíaca. Por suerte, acotó, no tuvo sufrimiento. El funeral se hizo en la Masía y el cuerpo fue cremado, según dicen, como última voluntad del finado. En el funeral, la gran atracción fue la señora Azucena. Según constataba en un documento público frente a un juez de paz, la señora Azucena había contraído matrimonio con el señor Andreu el lunes. La señora Azucena Vence, viuda de Andreu, pasó a ser la mujer más rica e influyente de la época. Su hermano Luis María fue puesto al frente de la tabacalera y el doctor Víctor Alcaraz tuvo un incremento patrimonial difícil de explicar. El juez de paz quedó en el olvido. En la sociedad amoral y oportunista de Asunción no se hicieron preguntas o cuestionamientos de ningún tipo. Todos miraron para otro lado, tal vez por aquello de que a rey muerto, rey puesto, o reina puesta, en este caso. Todos los personajes de esta historia real ya han muerto. La Masía fue declarada monumento histórico. Hoy es un museo. Suelo ir a veces a pasear por sus amplias dependencias. Me trae a la memoria los relatos de mi abuela. Estoy esperando mi primer hijo. Si es varón, le pondré de nombre Hernán. Fin del cuento. Y aquí van los datos biobibliográficos para Martín Benialgo. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse probablemente a principios del año que viene. Martín Benialgo nació en Encarnación en 1954. Cuentista.
Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, Martín Benialgo es autor hasta la fecha de 8 libros de cuentos y relatos. El hechizo de las diosas de la Americana y otros cuentos, de 2010. El inescrutable señor Manfredi y otros cuentos, de 2011. Traición en Coyoacán y otros cuentos, 2012. Cuentos de aquí y de allá, 2013. El silencio de Dios y otros cuentos, 2015. Mundo maravilloso y otros cuentos, 2017. Cuentos completos, tomo 1. Narraciones de misterios y pasiones, de 2019. Y Bariloche, 1972 y otros cuentos, de 2020. Algunos de sus cuentos han sido incluidos en publicaciones locales, otros están grabados en vídeo y uno de sus libros, Mundo Maravilloso y otros cuentos, tiene una edición digital bilingüe, español-inglés. Y les cuento que de esta edición digital proviene mi lectura de Asunción 1952, que escucharon hace un par de minutos.